Buenas noches, ahora vamos a iniciar con la siguiente sesión que viene a ser metabolismo de aminoácidos 1. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hemos hablado sobre el metabolismo de proteínas, que eso ya ha sido la semana anterior, nosotros hablamos que pues, las proteínas están conformadas principalmente por aminoácidos, y esos aminoácidos pues tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno, un carbono quiral, ¿no es cierto? Y una cadena lateral que va a depender pues de la cadena lateral para saber qué tipo de aminoácido es el que estamos hablando. ¿Ok? Entonces cuando nosotros degradamos las proteínas que se degradan, ¿sí? Nos va a permitir tener una gran cantidad de aminoácidos. Entonces los enlaces peptídicos de las proteínas, cuando son pues eh, de una u otra manera cortadas, ¿sí? Por proteasas, ¿ok? Por ciertas enzimas que permiten pues romper a las proteínas, voy a poder obtener lo que son los aminoácidos. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo es el metabolismo de los aminoácidos, es decir, así como yo obtengo el carbohidrato y el carbohidrato lo degrado y obtengo glucosa como monosacárido, la glucosa se degrada para poder obtener energía. ¿Verdad? Si yo hablo de los lípidos se degradan y obtengo ácidos grasos, pero los ácidos grasos también se degradan para poder obtener energía, que viene a ser la beta-oxidación. Entonces ahorita vamos a ver justamente eso. Tenemos las proteínas se degradan, obtengo aminoácidos. ¿Qué pasa cuando degrado el aminoácido? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Para poder entender un poquito más, voy a colocarles un video que nos permite introducir y repasar cosas que ya habíamos hablado, pues, la clase anterior, ya para poder iniciar con la clase, ¿sí? Entonces voy a preguntar algunos, ¿sí? Conceptos como parte del video que nos brinda para ver qué tanto puedan haber captado, ¿sí? Entonces vamos aquí, a ver, vamos a tratar de compartir nuestro video, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí. El video es un poquito más largo, pero me da un resumen de todo lo que hemos estado viendo, ¿ok? Para poder recordar. Explicando un poco su catabolismo. Primero que todo hay que preguntarse y explicar, ¿qué es un aminoácido? Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestro organismo. Están formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Aquí podemos ver la estructura de un aminoácido, con su grupo carboxilo, su grupo amino y su radical, el cual identifica cada aminoácido. Algunas de sus funciones. Entre sus funciones, los aminoácidos ayudan a componer los alimentos, al crecimiento o reparación de tejidos corporales y pueden ser una fuente de energía. Continuando con algunas de sus funciones, los aminoácidos son también los encargados de permitir la contracción muscular o mantener el equilibrio de ácidos y bases en los organismos. Aparte, cada uno de los diferentes aminoácidos cuenta con una función independiente. ¿Bajo qué condiciones se degrada un aminoácido? En la utilización en síntesis de nuevas proteínas específicas, en la transformación en compuestos no proteicos de importancia fisiológica y en la degradación con fines energéticos. ¿Qué productos se generan al degradar un aminoácido? Son dos. El primero es el amoníaco, que es tóxico para nuestro organismo, el cual debe eliminarse de alguna forma, pasando por diferentes procesos llegando al ciclo de la urea, el cual se excreta de forma de orina. El siguiente producto son los cetoácidos, alfa-cetoácidos o clorocarbonados, lo cual puede llevar diferentes destinos, la síntesis de glucosa, lo cual lo lleva al ciclo de Krebs o la síntesis de cuerpos cetónicos. Todo esto ocurre por dos procesos, llamados la transaminación y la desaminación. ¿Cómo y dónde se forman los aminoácidos no esenciales?
Se llaman aminoácidos no esenciales todos aminoácidos que el cuerpo los puede sintetizar y que no necesita hacer la ingesta directa de una dieta. Los aminoácidos no esenciales se sintetizan desde el interior de nuestro organismo para cumplir diversas funciones. Continuando con el mismo punto, la mayoría de los aminoácidos no esenciales se fabrican a partir de la existencia de otros aminoácidos o elementos químicos presentes en nuestro cuerpo. Por tanto, forman parte de todo un sistema donde la existencia de una sustancia garantiza la producción de otra. Aquí podemos ver los aminoácidos no esenciales, los cuales son la alanina, la glicina, aspargina, cisteína, arginina, glutamina, tirosina, ácido aspartico, prolina, serina y ácido glutamínico. Algunas de las funciones de los aminoácidos no esenciales son combustible para el cerebro. Casi todos los aminoácidos no esenciales trabajan como una especie de combustible para el cerebro, garantizando así el buen funcionamiento de nuestra memoria, capacidad de recepción, racionamiento, entre otras funciones cerebrales. Otra función es aporte de energía a nuestro organismo en situaciones extremas. Otro papel más importante que tienen los aminoácidos no esenciales es que suelen aportar energía a nuestro organismo en situaciones extremas en las que no cuentan con el sustento alimenticio adecuado, tomando las proteínas de los tejidos musculares que trabajan como una reserva energética extra. Continuando con algunas de las funciones de los aminoácidos no esenciales, eliminación de toxinas. Así como los aminoácidos no esenciales ayudan a metabolizar las sustancias, también promueven la eliminación de las toxinas que quedan como desecho de los procesos de síntesis, garantizando así el bienestar de nuestro hígado y nuestro sistema renal. También sirven para la síntesis de neurotransmisores. Algunos de estos compuestos también suelen sintetizarse como neurotransmisores, es decir, como sustancias químicas que transmiten información entre las neuronas, hacia el sistema nervioso y la médula espinal, relacionada con los estímulos que recibe tanto del interior como del entorno. Otra función es la fabricación de linfocitos. Otros aminoácidos tienen la función de promover la fabricación de linfocitos o el mantenimiento de las inmunoglobulinas, reforzando así nuestro sistema inmunológico, es decir, aumentando las defensas del organismo frente a la posible amenaza que representan agentes externos como los microbios. Otra función es el almacenamiento de glucógeno. Determinados aminoácidos no esenciales ayudan al proceso de almacenamiento y conservación de glucógeno, el cual es una fuente de energía importante para el organismo. ¿Qué compuesto aminoácido entra en el ciclo de Krebs? Al degradar un aminoácido se genera cetoácidos, el cual se introducen al ciclo de Krebs, al igual que degradar el esclerocarbonado puede participar en el ciclo de Krebs. Bueno, como conclusión, los aminoácidos son nutrientes esenciales para la vida. Los aminoácidos son esenciales componentes proteicos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, que se deben tomar necesariamente con la dieta, o algunos no, como pudimos apreciar en la explicación anterior en los aminoácidos no esenciales. La deficiencia de aminoácidos será debido a una dieta desequilibrada e inadecuada en proteínas. Una dieta que no nos proporcione una cantidad suficiente de aminoácidos esenciales conducirá a padecer alguna enfermedad o trastorno. Pero existen situaciones donde, a pesar de tener una dieta adecuada, la deficiencia de aminoácidos ocurre de todas formas. Esta falta puede provocarse por mala absorción de nutrientes, infecciones, traumas, estrés, consumo de drogas, edad o desequilibrio de otros nutrientes. Bueno, Ok, a ver, vamos a colocar aquí. A ver, quiero que ustedes me digan, porque han hablado de varias cosas, han hablado de los aminoácidos, han hablado de su estructura, han hablado de las funciones de los aminoácidos que nos puede aportar para el cuerpo, han hablado de la degradación del aminoácido, qué es lo que podamos obtener y muchas veces pueden ser precursores para otras vías metabólicas, así. ¿Y qué pasa si es que nosotros no consumimos ciertos aminoácidos que puede causar? Entonces,
¿quién puede de repente participar y decirme qué es lo que han podido captar, ¿no? De repente anotar de este video para poder iniciar, ¿sí? Vamos, han dicho bastante información, ¿ah? Entonces, ok, Moisés, dime. Profesora, lo que he podido entender es que la función principal del aminoácido pues, es la fabricación del linfocito. Todos sabemos que el linfocito es parte de la estructura de la defensa del cuerpo, ¿no? Además de ello, almacena lo que es el glucógeno, ¿no? Y también participa en introduciendo los cetoácidos al ciclo de Krebs. Son esenciales, ¿no? Para la supervivencia, siempre y cuando el correcto funcionamiento del cuerpo esté en óptimas condiciones. En caso de que haya la deficiencia no, se da la deficiencia de aminoácidos en el cuerpo normalmente por una dieta inadecuada, no se ingiere ¿no? los alimentos necesarios, o también se puede deber a la que el cuerpo humano no esté funcionando bien en cuanto a lo que es correcto funcionamiento de las partes digestivas, ¿no? Un trastorno digestivo, ¿no? El consumo de drogas, los pacientes fumadores también son propensos, pues, no ingieran correctamente, digieren los aminoácidos. Eso es lo que puedo entender, profesora. Gracias. Muy bien, Moisés, gracias, muy amable. Sí, Profesora, Helen, buenas noches. sí, buenas. A ver, un segundo. A Helen que me levantó la manito primero y de ahí sigue Lourdes y de ahí sigue a Tauki, me parece. ¿Sí? Sí. Helen, a ver. Buenas noches, Miss. Bueno, por lo que he podido entender, los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas. Bueno, más que nada se encargan de formar, combinar proteínas, pues, ¿no? Que son indispensables para nuestro cuerpo humano, ya que sin eso no tendríamos, no se proporcionaría la energía, pues, ¿no? Asimismo, están formadas con hidrógeno, nitrógeno, carbono y oxígeno. Eso es lo que he podido entender, Miss. Asimismo, los aminoácidos nos ayudan, pues, no a descomponer los alimentos en nuestro organismo. Ok. Sí, Iris. Ok, gracias, Helen. Ahí, a ver, ¿quién me está hablando ahorita? Lourdes, a ver, Lourdes. Buenas noches, quería saber. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Profesora, habló sobre los aminoácidos en el video, donde indica de que, como mi compañera dijo, son compuestos orgánicos. Y esos compuestos se van a llegar a combinarse para poder formar proteínas, que son bastante saludables para nuestro organismo. Y el aminoácido está formado también por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y dentro de su estructura tenemos un grupo que es el grupo amino, el grupo carboxilo y también un grupo de radicales. Y también habló sobre los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Dentro de los no esenciales se refieren a aquellos los no esenciales son aquellos que se fabrican a partir de otros aminoácidos que están presentes en el cuerpo. Exactamente. También habló sobre también algunas propiedades de los aminoácidos, unas funciones que permiten la contracción muscular, porque eso hace de que cada aminoácido tenga una función independiente. Uno de ellos es la contracción muscular. Y bueno, normalmente dentro de los aminoácidos no esenciales, digamos, algunos que citar, está la psilina, cisteína, entre otros. También habló sobre las funciones. Bueno, dentro de las principales elimina las toxinas. Elimina toxinas, exactamente. También fabricación de los linfocitos, entre otros. Ok. Gracias, Lourdes, muy bien. Ok, vamos a ver, ¿quién más? Dos más. A ver. Buenas noches.
¿Me escucha? Sí, Janina. Doctora. Sí. ¿Me escucha? A ver, Janina, le había mencionado Janina. A ver, dime Janina. Ya lo que he entendido que los aminoácidos son compuestos orgánicos y que están formados por hidrógeno, carbono, y dentro de su estructura encontramos un grupo carboxilio, amino y un radical, ¿no? Y también en sus funciones habló que es una fuente de energía. También hablaron de los aminoácidos esenciales, donde dice que nuestro cuerpo no los puede producir, y los no esenciales es que nuestro cuerpo puede producir esos aminoácidos, ¿no? También, bueno, dentro de los aminoácidos no esenciales tenemos a las alanina, asparagina, cisteína, ¿no, Miss? Eso es lo que he podido entender, Miss. Ok, genial. Bien, bien, porque me están ahí captando cosas. Doctora, buenas puntuales, noches. pero está bien. A ver, Isamar. Sí, doctora, buenas noches. Bueno, lo que puedo entender sobre los aminoácidos es que es la parte unidad básica de las proteínas. Esta está compuesta por el grupo CHON, que es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Tiene un extremo un grupo amino y el otro extremo un grupo carboxilo, como también los radicales. Entre ellos también están sobre los esenciales y no esenciales, los que producen el cuerpo, el organismo, y otros los que necesitamos que ingerir para poder producirlos, ¿no? Y también dentro de ellos se podría decir sobre los linfocitos. También entre los aminoácidos más esenciales, bueno, mencionó algunos ejemplos como la histidina, la lisina, la tirosina, ¿no? Eso es todo, doctora. Gracias. Ok, gracias. Vamos. Marco, Iris y Gisela, ahí cerramos, ¿ah? Marco. Profesora, buenas noches. Bueno. Lo que pude captar es que una de las funciones es descomponer los alimentos, repara tejidos, que cuando se degrade el aminoácido es porque va a crear nuevas proteínas para dar energía. En los aminoácidos esenciales se fabrica a partir de aminoácidos, ¿no? Sus funciones es, por ejemplo, combustible para el cerebro, eliminación de toxinas, nuevos, síntesis de neurotransmisores, Eso. fabricación de linfocitos, almacenamiento de glucógeno, el ciclo de Krebs, ya, profesor, esto es todo lo que recuerdo, profesor. Ya, no hay problema, que ahora vamos a repasar un poquito de esas cosas porque en realidad necesitamos de bioquímica 1 para poder entender cómo es la conexión de las proteínas con las otras biomoléculas. Gisela. Doctora, buenas noches. ¿Me Sí, sí te escucho, escucha? Gisela. Sí. Doctora, buenas noches. A ver, sobre el video que hemos visto, los aminoácidos son, se decía, ¿no?, que regulan la mayoría de las funciones esenciales de nuestro cuerpo. Entre ellas, por ejemplo, ayudan a descomponer los alimentos, son fuentes de energía, ¿no? Y participan también en la reparación y crecimiento de los tejidos corporales. Y también se dice que intervienen en la contracción muscular. Eso es lo que podía entender, doctor. Perfecto, está bien. Miren, así sea 2 párrafos, 1 párrafo, al menos algo se tiene que quedar de todas maneras. Iris, contigo termino. Muy buenas noches. Bueno, lo que acabo de ver, bueno, lo que hemos visto en el video es que se dice que los aminoácidos son compuestos orgánicos que combinan que se combinan para formar proteínas, ¿no? En este caso también comentó alguna de las funciones. Una de las funciones era pues descomponer los alimentos, el crecimiento y reparación de los tejidos que también se mencionó. Dentro también vimos algunas funciones que permitían la contracción muscular. La contracción muscular también mencionó bajo qué condiciones se degradaba un aminoácido mediante la utilización en síntesis de nuevas proteínas. Y también, pues, como mencionaban mis compañeros, cómo y dónde se forman los aminoácidos no esenciales. Se decía que, pues, no, los aminoácidos no esenciales son todos los aminoácidos que el cuerpo lo puede sintetizar y que también, pues, que no necesita hacer la ingesta directa, pues, ¿no?, en una dieta.
En este Exacto. caso también mencionaron algunos ejemplos como la glicina, la cisteína, la arginina, la glutamina, ¿no? Y también, bueno, lo último que me acuerdo era que algunas de las funciones de los aminoácidos no esenciales eran la eliminación de toxinas y algo más que... esta parte sí no recuerdo muy bien. Creo que era fabricación de linfocitos. Eso, ajá. Ujú. Sí, Y bueno, ¿qué compuesto aminocídico decía entra en el ciclo de Krebs? Creo que era el degradar un aminoácido. Esto generaba pues cetoácidos, el cual ajá. se introducen pues, ¿no? Al ciclo de Krebs. Como el Eso sería. acetil-CoA. Ok, Exacto. Gracias. sí, qué bueno que hayan podido Profesora, captar. también para Sí, dime, completar, dime. también dijo que los aminoácidos no esenciales también se forman el amoníaco y que lo excretamos por medio del aparato renal. Exactamente, no tenemos lo que es el esqueleto carbonado y por otro lado el amoníaco, ¿no es cierto? Que es tóxico y que tenemos que de alguna u otra manera eliminarlo. Eliminarlo, exacto. Entonces, eso es súper interesante. En realidad les puse este video porque me pareció bastante amplio, es como que hizo como un resumen de todo lo que ya se había visto y lo que viene, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ya habiendo estudiado carbohidratos en bioquímica 1, lípidos al inicio de este ciclo y ahora proteínas, si ustedes se dan cuenta, las rutas metabólicas, cómo están todas conectadas, ¿no? Cómo es que yo de los carbohidratos pues obtengo energía, ¿no es cierto? Siguiendo, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? La degradación de los carbohidratos, en la digestión, obtener glucosa, sí, que la glucosa sea absorbida en el enterocito, el torrente sanguíneo, llega a las células, ¿no es cierto? Y se hace lo que es la glucólisis, ¿no? De ahí del piruvato se puede obtener el acetil-CoA y de ahí el ciclo de Krebs con la finalidad de poder obtener energía. Por el otro lado, los lípidos también se pueden degradar, los triacilglicéridos, y puedo tener ácidos grasos y glicerol. Y esos ácidos grasos se pueden degradar en la beta oxidación de los ácidos grasos y puedo obtener acetil-CoA, que este también puede entrar en el ciclo de Krebs y poder obtener energía. ¿Ok? Luego, nosotros hemos visto ahora que las proteínas también pueden ser degradadas por la proteólisis. Hay algo que dice en el video que es interesante, porque menciona como una reserva energética, pero hay algo que dice bien claro, no dice que es algo normal, no. Indica que a veces ocurre que en el organismo la necesidad de energía es tal, ¿no? Por ejemplo, por un tema de desnutrición o algo, que las proteínas te pueden ayudar a poder obtener energía, pero no es que sea un mecanismo que sea habitual, ¿no? El organismo día a día no va a quitarte las proteínas, ¿no? que tienes en el músculo para poder brindarte energía, ¿no? No ocurre eso, pero sí el organismo busca las maneras de poder darle energía a las células. Entonces ustedes ya saben que la primera opción es el carbohidrato, la segunda opción es el lípido, que a partir del lípido yo puedo tener glicerol y puedo hacer la gluconeogénesis para síntesis de glucosa, ¿sí? Saben de que si no son los lípidos, ¿no es cierto?, en el cual me van a permitir darme los ácidos grasos para ciertas células, yo utilizo los cuerpos cetónicos para ciertas células como el cerebro, ¿ok? Y ya como última opción puedo utilizar lo que son las proteínas, ¿ok? En el cual voy a tener los aminoácidos, voy a tener ciertos aminoácidos importantes, y a partir de estos aminoácidos yo puedo obtener ciertos componentes, como el piruvato, puedo obtener también acetil-CoA que pueden entrar al ciclo de Krebs, ¿verdad? Puedo tener, por ejemplo, ciertos intermediarios como el alfa-cetoglutarato que está dentro del ciclo de Krebs, ¿ok? Entonces, de alguna u otra forma, yo consigo tener ciertos precursores importantes que me conectan al ciclo de Krebs y por tanto me conectan a obtención de energía, porque sabemos que el ciclo de Krebs, ¿cuáles son las coenzimas que me da? NADH, ¿se acuerdan? ADH2, GTP, ¿verdad? Y sabemos que estas van a entrar a la cadena de transporte de electrones y finalmente a la fosforilación oxidativa para poder obtener energía. Pero aparte de eso, sabemos que el ciclo de Krebs está relacionado principalmente con la obtención de energía y la degradación. Pero hay que tener en cuenta que qué pasa cuando la isocitrato deshidrogenasa se inhibía. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con todos estos precursores? Automáticamente se disparaban a otras vías, ¿verdad? Se disparaban a otros metabolismos, tanto a los lípidos, tanto a las proteínas, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo ahora.
vamos a ver el tema del catabolismo de los aminoácidos, es decir, degradamos los aminoácidos. ¿Y qué hay cuando yo degrado el aminoácido? Porque tengan en cuenta que los carbohidratos y las proteínas las podemos reservar. Carbohidrato, glucógeno, lípidos, triglicéridos. Pero las proteínas tienen un nombre para yo poder reservar proteínas en algún lugar. No se tiene. Lo que puedes hacer es romper ciertas proteínas, proteólisis, para poder obtener ciertos aminoácidos, y esos aminoácidos reciclarlos para sintetizar nuevas proteínas que necesitas, ¿no? O ciertos aminoácidos que están ahí en el medio, que por ejemplo ya se utilizaron las proteínas, se degradaron, y esos aminoácidos están ahí que circulan y se pueden reutilizar para poder sintetizar nuevas proteínas, ¿ok? Y sabemos todas las funciones, o sea, no solamente estamos hablando de eliminación de toxinas, o sea, estamos hablando de que pueden, a partir de los aminoácidos, obtener energía, ¿sí? Lo que es neurotransmisores, o sea, contracción muscular. Otros mencionaban degradación. ¿Por qué? Porque las proteínas, ¿no es cierto?, sabemos que tienen varias funciones, y una de ellas es catalítica, son enzimas, ¿sí? Mayormente las enzimas son proteínas, ¿verdad? Entonces, ¿las enzimas qué hacen? Pueden degradar, pueden sintetizar, ¿sí? Pueden reciclar. Desde las enzimas, pues, participan en todo el metabolismo. Entonces, es necesario tener una gran cantidad de aminoácidos, ¿cuáles? 20 aminoácidos, para poder hacer todo lo que necesito, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las funciones que tienen las proteínas. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el catabolismo de los aminoácidos. Sabemos que cuando degradamos las proteínas obtenemos los aminoácidos, ¿ok? Y lo que vamos a ver también es comprender lo que es la síntesis de la urea. ¿Por qué? Porque la idea es poder eliminar, ¿no? Por ahí mencionó justo Steven, ¿no? Del tema del amoníaco, ¿no es cierto? Que es tóxico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ver la manera como poder eliminar ciertos compuestos que no nos favorecen, ¿ok? Y para eso nosotros tenemos que eliminarlos de alguna manera, de algún compuesto nitrogenado. Uno de ellos, por ejemplo, es la urea. Otro es la creatinina. Pero ahorita principalmente la urea es lo que permite, pues, eliminar ciertos compuestos nitrogenados que no los necesitamos, ¿ok? Para poder mantener un equilibrio, ¿ok? Un equilibrio. Entonces, ese es el esquema general que ya habíamos mencionado la semana anterior, en el cual me permite ver el metabolismo de los aminoácidos. Sabemos que nosotros consumimos proteínas, hay un proceso de degradación, sabemos que todo el proceso de digestión, que también ya lo habíamos visto, y finalmente nosotros vamos a tener ciertos aminoácidos que van a poder ser absorbidos igual en el intestino, para que puedan llegar obviamente a las células y que puedan ser utilizadas. Estos aminoácidos necesitan estar obviamente en el citoplasma para poder sintetizar proteínas. Recuerdan que la traducción se da en el citoplasma, porque pues ahí están los ribosomas, está el retículo endoplasmático rugoso, que están los ribosomas que se van a encargar de poder sintetizar las proteínas necesarias. ¿Ok? Entonces necesito que los aminoácidos estén ahí presentes para poder hacer la síntesis de las proteínas. Entonces yo voy a tener, por un lado, aminoácidos que obtengo de la dieta y otras proteínas que ya han sido formadas, que han cumplido su función y que simplemente pues ya se van a degradar, ¿sí? Entonces yo puedo degradar estas proteínas endógenas y puedo obtener mis aminoácidos. Ah, otra cosa también, un paréntesis, que eso es biología molecular, pero sí es importante que lo sepan. Hay una maquinaria que se llama proteosoma. El proteosoma, por ejemplo, es como una especie de enzima grande, ¿no? Es como un complejo enzimático que te permite, por ejemplo, degradar proteínas que han sido mal plegadas. Es decir, que la proteína no te funciona porque está mal plegada, entonces ese proteosoma se encarga de degradarla y pues ahí obtienes ciertos aminoácidos. Entonces ahí entran como los aminoácidos libres para poder ser nuevamente reutilizados o reciclados. Sí, porque la idea es sintetizar una proteína, pero eso no implica que esa proteína pueda ser viable, a veces puede no ser funcional porque no se ha modelado bien, es decir, que no se ha plegado bien, que no se le han hecho las modificaciones post-traduccionales, que son modificaciones que se hacen después de sintetizar la proteína. Entonces tú sintetizas una proteína, pero eso no implica que la proteína pueda ser apta para la célula. A veces se tienen que hacer modificaciones ya para que esa proteína pueda ser pues funcional, si no, no puede ser funcional. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que también la célula tiene su maquinaria que permite pues eliminar ciertas proteínas que están mal plegadas, que no son ideales en sí para poder ser utilizadas, es decir, que sean funcionales,
y las degradan. Y obviamente tenemos aminoácidos ahí libres que pueden ser reutilizados para formar otras proteínas que estas obviamente tengan que ser bien plegadas y que puedan ser funcionales. Ok, eso es un paréntesis para que sepan que también por ahí podemos tener ciertos aminoácidos libres o el llamado poliaminoácidos. Ok, entonces tenemos esos aminoácidos. El detalle acá es que del aminoácido yo lo puedo seguir degradando, así como puedo degradar la glucosa, así como puedo degradar el ácido graso, también puedo degradar el aminoácido. Y cuando yo degrado el aminoácido, pues, ¿qué es lo que voy a obtener? Entonces, cuando yo degrado, hay que tener en cuenta, por eso, la estructura de un aminoácido. Entonces, yo tengo que tiene un lado amino y otro lado carboxilo. Entonces, cuando yo separo el grupo amino, ¿no es cierto? En este caso, pues tenemos el amonio, ¿no? O en otros casos que te dicen el amoníaco, ¿ok? Que vienes a tener, pues, ciertos, en este caso, compuestos que es tóxico para la célula, ¿ok? Yo tengo que utilizar, ¿sí? Yo tengo que utilizar justamente este compuesto nitrogenado con la finalidad de ¿qué? De poder sintetizar nuevos aminoácidos. ¿Por qué? Porque utilizo justamente la parte amino para poder sintetizar nuevos aminoácidos. Puedo formar aminas, puedo formar también nucleótidos, ¿ok? Porque acuérdense que los nucleótidos tienen una base nitrogenada, ¿se acuerdan? Grupo fosfato, azúcar pentosa y una base nitrogenada. Entonces yo puedo utilizar justamente la parte de ese aminoácido para formar también nucleótidos. Y por otro lado, también yo puedo seguir con el ciclo de la urea, ¿ok? Para poder, ¿qué cosa? Eliminar el nitrógeno. Ahí es donde hablamos del balance nitrogenado. Tengan en cuenta que la cantidad de proteínas que nosotros consumimos, lo ideal es que se tenga que ser eliminado, ¿sí? Entonces hay un equilibrio, así como hay un equilibrio hídrico, ¿sí? Lo mismo tiene que haber en el caso de las proteínas, ¿sí? En el caso de los compuestos nitrogenados, porque cuando hablo de compuestos nitrogenados principalmente estoy hablando de aminoácidos, ¿sí? De ciertos compuestos que tienen nitrógeno, ¿ok? Entonces, por un lado, vemos, ¿no? Cómo nos deshacemos de este grupo amino del aminoácido, y lo que resta, que es el grupo carboxilo, el hidrógeno, el carbono quiral y el radical, se le llama esqueleto carbonado. ¿Ya? Ese esqueleto carbonado también puede ser lo que se denomina un alfa-cetoácido, ¿ok? Porque acuérdense que todavía tenemos pues el grupo carboxilo, entonces ese se lo llama alfa-cetoácido. Por ejemplo, el acetil-CoA es un alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces de ahí yo puedo partir ¿a dónde? Al ciclo de Krebs. Entonces yo de este esqueleto carbonado yo puedo obtener ciertos precursores que son que están obviamente en el ciclo de Krebs, y que me van a permitir, ¿qué cosa? Poder obtener también de alguna u otra manera energía, porque son intermediarios, ¿sí? Puedo obtener pues el NADH, el FADH2, el ATP, que ustedes ya saben, ¿no? Que el ciclo de Krebs nos proporciona, ¿ok? Entonces de esa manera también yo puedo obtener de alguna u otra manera energía cuando ya estoy degradando, ¿ok? Por eso es que ciertos aminoácidos también, muy aparte de poder brindarnos, obviamente, glucosa, como en el caso de, no sé si ustedes se acuerdan, glucosa-alanina, ¿no? Que la alanina nos conseguía, pues, obtener glucosa porque se formaba en piruvato y luego, pues, podía, obviamente, formar a partir del piruvato lo que es la glucosa, o sea, en la gluconeogénesis. Igual aquí, en el esqueleto carbonado, yo también puedo tener ciertos precursores que me van a permitir también poder sintetizar glucosa en la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces yo puedo degradar los aminoácidos, por un lado, aprovecharlos para poder utilizarlos, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, y que estos precursores me puedan formar, pues, obviamente, otros compuestos. Puedo sintetizar glucosa, o simplemente puedo utilizarlo para poder obtener energía, ¿sí? Y por otro lado, poder, pues, sintetizar nuevas moléculas, aminas, otros aminoácidos, ¿no? Nuevos, ¿no? Nucleótidos, y finalmente la urea, ¿ok? Para tratar de mantener un equilibrio, ¿ok? Para poder mantener un equilibrio. Entonces, cuando nosotros hablamos del catabolismo de los aminoácidos, o también llamado degradación de los aminoácidos, ¿ok? Estamos hablando de obtener dos productos, digamos así, ya para que más o menos lo puedan entender. Entonces tenemos, por un lado, la parte amina, ¿no? Poder excretar, ¿no es cierto? Tratar de remover el grupo amino para poder, por un lado, excretarlo en forma de urea, o simplemente reutilizarlo también, ¿ok? Entonces podemos tener lo que es la remoción y la excreción del grupo amino, o por el otro lado podemos tener lo que es la degradación de la cadena carbónica,
que es todo el resto, ¿no? Le quitas al aminoácido le quitas el grupo amino y te queda toda la cadena carbónica. A eso se le llama el alfa-cetoácido o esqueleto carbonado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del exceso de aminoácidos, no pueden obviamente almacenarse como los ácidos grasos, ¿no es cierto? O como la glucosa, por eso les decía, ¿sí? Entonces, por esa razón tenemos que nosotros degradarlos, ¿ok? Entonces ya sabemos que los ácidos grasos se pueden almacenar como triacilglicéridos, la glucosa se puede almacenar como glucógeno, pero las proteínas, no, en este caso, cumplen una función, se sintetizan para hacer una función específica. Entonces, como los aminoácidos no hay forma de poder yo almacenarlos, solamente tenemos ese pool de aminoácidos que está circulando para ser utilizados, ¿ok? Pero nosotros necesitamos de alguna u otra manera degradarlos, ¿ok? Entonces, la vía del catabolismo de los aminoácidos comprende estas dos: remoción y excreción del grupo amino y la degradación de la cadena carbónica, ¿no? O la cadena carbonada, ¿sí? Entonces, en el caso del grupo amino, sabemos que va a ser convertido en urea, ¿ok? Y las 20 cadenas carbónicas resultantes van a ser convertidas en ciertos compuestos, ¿no? Ciertos intermediarios como carbohidratos, lípidos, piruvato, acetil-CoA, intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces, por un lado tengo, ¿no?, el grupo amino, ¿no es cierto?, que voy a tratar de eliminarlo en forma de urea o simplemente pues utilizar eso para crear nuevas moléculas, ¿ok? Y eso puede ser utilizado, ¿ok? Y por otro lado el esqueleto carbonado, cuando es degradado, es decir, cuando se da la oxidación, puedo obtener ¿qué cosa? Piruvato, acetil-CoA, pues puedo obtener los diferentes intermediarios del ciclo de Krebs. Y eso es genial porque de ahí yo puedo entrar a otros metabolismos también. ¿Ok? Puedo sintetizar glucosa, puedo sintetizar también lípidos a partir de acetil-CoA, puedo formar cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, por ese lado puedo yo obtener una gran variedad de moléculas importantes, ¿ok? Entonces, en la primera, que viene a ser la remoción y la excreción del grupo amino, entonces nosotros tenemos que el grupo amino, es decir, de la mayoría de los aminoácidos, siempre va a ser colectado inicialmente como un aminoácido que se llama glutamato, ¿ya? Entonces, el glutamato es como la base, ¿ya? Digamos así, el glutamato es como la base para poder hacer las diferentes transaminaciones. Entonces, y eso también lo van a darse cuenta en la parte de síntesis, porque en la síntesis, para poder sintetizar nuevos aminoácidos, nos basamos del glutamato. Por eso es que cuando ustedes por ahí han ido al gimnasio y han querido aumentar masa muscular, en estos que compran, ustedes han visto que son como como unas botellas, ¿no es cierto?, que te venden de polvito, ¿no es cierto?, que te dicen que es aminoácidos. Ustedes van a ver que afuera te dice glutamato, ¿no? O glutamina, ¿sí? Entonces, o a veces muy poco aspartato, pero mayormente es glutamato, porque es el aminoácido principal para poder sintetizar nuevos aminoácidos, ¿ok? Entonces, el glutamato es bien importante, es súper importante en relación a los aminoácidos, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos al glutamato como dador de grupos aminos, ¿ok? Para las diferentes rutas, tanto biosintéticas como rutas de excreción, ¿no? Entonces, tenemos acá el primer paso, que viene a ser el grupo amino de la mayoría de los aminoácidos, ¿ok? Entonces, miren, acá el primer paso, ya en este caso de la remoción y excreción del grupo amino, es la transaminación. Si yo hablo de transaminación, estoy hablando de transferasas, aminotransferasa. ¿Cuál es la enzima? ¿No es cierto? En este caso puede ser no sé, puede ser una glutamato transferasa, ¿sí? Puede ser una transaminasa o aminotransferasa, con un nombre más específico, pero en general, las enzimas que se encargan de poder transferir grupos aminos, ¿no?, se llaman o transaminasas o aminotransferasas, ¿no? Más adelante voy a darles ciertos nombres de ciertas enzimas que son específicas para poder, pues, transportar grupos aminos de un aminoácido específico, ¿ok? Entonces, yo puedo tener un aminoácido, ¿ok? Un aminoácido. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, un aminoácido cualquiera, pero miren, cuando yo tengo aquí el grupo amino, el grupo carboxilo, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo mi esqueleto carbonado, y acá tengo, por ejemplo, mi grupo amino, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando el grupo amino de un aminoácido cualquiera, puede ser alanina, arginina, de repente asparagina, ácido aspartico, cisteína, ¿ok? Entonces, cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es retirarle, ¿no es cierto?, en este caso el grupo amino, y lo transferimos, ¿no es cierto?, de este aminoácido a un alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato lo he visto en algún lugar. ¿En dónde? ¿Es un intermediario de dónde? ¿Se deben de acordar? ¿Dónde hemos visto el alfa-cetoglutarato? En el ciclo de Krebs. Exactamente, en el ciclo de Krebs. Muy bien. ¿Sí? Entonces, yo aquí, ¿qué hago? El aminoácido, primero puedo hacer una transaminación. ¿Ok? Le saco el grupo amino. ¿Sí? Entonces, ese grupo amino, ¿qué hago? Lo puedo transferir a un alfa-cetoglutarato, que es el aceptor del grupo amino. ¿Ok? Lo transfiero y este alfa-cetoglutarato se convierte ¿en qué? En glutamato. ¿Sí? De alguna u otra forma estoy sintetizando un aminoácido que viene a ser el glutamato. ¿Ok? Y si se dan cuenta, yo obtengo glutamato. ¿Y qué me quedó de este aminoácido? Que estoy de alguna u otra manera, pues, catalizando, ¿no? O en este caso catabolizando, es decir, degradando. ¿Qué me queda? El alfa-cetoácido, ¿no? Utilizando una enzima, ¿no? En este caso, la aminotransferasa utiliza, pues, ciertas coenzimas como la vitamina B6, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué viene a hacer? Pues, ¿no? El piridoxal-fosfato, ¿no? Me ayuda, obviamente, a que pueda darse esta reacción, ¿sí? Entonces, el grupo amino se transfiere al alfa-cetoglutarato y el alfa-cetoglutarato, ¿sí? En este caso se convierte en glutamato, ¿sí? Y este aminoácido perdió su grupo amino y se convierte en alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces solamente la cadena carbonada, ¿ok? Ahora, ese es en la primera parte, ¿ya? Ese es el primer paso, que es la transaminación, ¿sí? Estamos hablando de la remoción y la excreción del grupo amino, ¿ok? Ese es en el primer paso, ¿sí? Ahora, en el segundo paso, ¿qué pasa con los grupos aminos? ¿Sí? Van a originar lo que se llama el aspartato, ¿sí? El aspartato, ¿ok? Y o amonio, ¿ok? Que ahorita vamos justamente a hablar. Uno que va a ser la transaminación para poder obtener aspartato y otro que va a ser la desaminación para poder tener el amonio, ¿ok? Entonces, acuérdense que nosotros estamos tratando de hacer el catabolismo del aminoácido, o sea, degradar al aminoácido. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer para eliminar al aminoácido? Degradarlo. Primero, una transaminación en la cual lo pasamos al alfa-cetoglutarato y obtenemos lo que es el glutamato. Y acá tenemos el alfa-cetoácido, ¿sí? Entonces, todos los aminoácidos, ¿ok? Todos estos aminoácidos se pueden remover de esta manera, obteniendo ya el glutamato, ¿ok? Luego, ¿ok? El glutamato, ya, que hemos obtenido en el primer paso va a ser consumido por dos reacciones importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? La primera es la transaminación, o sea, hacemos una nueva transaminación, ¿ok? En esa nueva transaminación, ¿qué vamos a utilizar? El glutamato que acabo de formar en el primer paso. Entonces yo tengo acá el glutamato y lo que va a hacer es, si transamino, ¿qué implica? Que estoy transfiriendo un grupo amino. Entonces en este caso, transfiero el grupo amino ahora ¿a quién? Al oxalacetato. Oxalacetato, ¿dónde lo he visto? ¿Intermediario de dónde? ¿Dónde lo he visto el oxalacetato? En el ciclo de Krebs. Eso, el ciclo de Krebs. Entonces, transfiero el grupo amino al oxalacetato, utilizo una enzima que es la aspartato aminotransferasa, ¿ok? Y voy a obtener aspartato, ¿ok? Voy a poder obtener el aspartato. ¿Ok? Por eso le digo, en el segundo paso obtenemos aspartato, ¿ok? Y el aspartato es bien importante ya para el ciclo de la urea. Ahorita justamente también les voy a decir. ¿Ok? Entonces tengo acá el aspartato, ¿así? Y miren, yo transfiero el grupo amino, ¿ok? Transfiero el grupo amino y lo que voy a obtener, pues, es lo que es el aspartato, ¿sí? El aspartato. Entonces, este oxalacetato se convierte en aspartato, ¿sí? ¿Y qué ocurre?
El glutamato, como perdió su grupo amino, o sea, se quedó en esqueleto carbonado, se le llama alfa-cetoglutarato, ¿ok? Alfa-cetoglutarato. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos el aspartato, ya, ¿sí? ¿Sí? ¿Queda claro? Primer paso, transaminación. Los aminoácidos que estén se transaminan, lo acepta el alfa-cetoglutarato y obtenemos glutamato. Ese glutamato hacemos una nueva transaminación y lo que va a permitir es transferir ese grupo amino al oxalacetato y finalmente obtenemos aspartato y el alfa-cetoglutarato que lo utilizamos también pues en lo que es el ciclo de Krebs para que siga pues recibiendo más grupos aminos de otros aminoácidos. ¿Ok? El primer paso, formar glutamato. Segundo paso, formar aspartato. ¿Ok? Ese sería el segundo paso. Así, ahora, ya tenemos aspartato aquí. Luego vamos a hacer lo que se llama la desaminación. ¿Ok? Entonces, este glutamato me ha permitido formar aspartato por la transaminación. ¿Ok? Pero este glutamato, cuando es desaminado, ¿sí? Puede darme lo que es este grupo amino, ¿no? Que viene a ser el amonio, ¿ok? Y en otros casos amoníaco, ¿sí? Entonces, aquí yo utilizo una enzima que se llama glutamato deshidrogenasa. Recuerden que cuando hay, pues, coenzimas, ¿no es cierto? Estamos hablando de las deshidrogenasas, se encargan de oxidorreducción, ¿sí? Entonces, el glutamato puede ser desaminado, ¿ok? Y al ser desaminado, es decir, remueve el grupo amino, ¿no? Y se libera en forma de amonio, ¿ok? La enzima se llama glutamato deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, algunos aminoácidos, por ejemplo, glicina, histidina, lisina, metionina, serina, pronina y trionina, no participan, por ejemplo, de las transaminaciones, pero sí pueden ser desaminados por reacciones especiales. ¿Ok? Entonces, hay ciertos aminoácidos que pueden ser captados para poder ser transaminados y de esa manera poder formar aspartato, y otros pueden ser simplemente desaminados, es decir, para poder obtener simplemente amonio, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta algo aquí. Todos los aminoácidos que nosotros queremos degradar, ¿sí? Todos los aminoácidos que nosotros tenemos que degradar, lo primero que tenemos que hacer es formar ¿qué cosa? Lo primero, formar glutamato. Siempre glutamato, ¿ok? Entonces, ¿cómo obtengo el glutamato? Por transaminación. Entonces, el aminoácido que viene aquí hace, le transfieres, ¿no es cierto? En este caso, lo que es el grupo amino al alfa-cetoglutarato y obtienes finalmente el glutamato, ¿ok? Ahora, primero formar el glutamato, es lo básico, ¿ya? Y luego del glutamato, tú puedes hacer dos cosas. O haces una nueva transaminación para formar aspartato, o haces una desaminación simplemente para poder obtener amonio. ¿Ok? Entonces, en una nueva transaminación, acá participa el oxalacetato y obtienes finalmente aspartato. Y en una desaminación, simplemente está la glutamato deshidrogenasa, ¿ok? Y lo que haces es, bueno, utilizando obviamente en este caso coenzimas, ¿sí? Vas a poder obtener el amonio, el alfa-cetoglutarato y vas a tener pues en este caso una coenzima reducida, ¿sí? Entonces, ahora yo tengo, ¿qué cosa tengo yo aquí? Miren, así. Tengo por un lado el grupo amino y también pues tengo lo que es el aspartato, ¿no? Entonces, en el catabolismo, en la degradación, ¿no? Lo que estoy teniendo en lo que es la remoción y excreción del grupo amino, yo estoy teniendo dos compuestos, aspartato y el amonio, ¿sí? ¿Ok? Aspartato y amonio. En la remoción, ¿ya? En lo que es la remoción y la excreción del grupo amino. Ahora, ¿qué me queda? ¿Qué me está quedando ahora? La degradación de la cadena carbónica o la cadena carbonada. ¿Ok? Entonces, en el caso de la cadena carbonada, ya, en este caso, esto esqueleto, ¿no? En realidad el aminoácido,
cuando es degradado, lo que vas a obtener es principalmente el esqueleto carbonado. ¿Ok? Ahora, acá hay que tener en cuenta algo, que hay ciertos aminoácidos que se van a poder clasificar de acuerdo a su cadena carbonada. Hay algunos que son aminoácidos glucogénicos y hay otros que son aminoácidos cetogénicos. ¿Ok? Entonces, la idea es que la mayoría de los aminoácidos puedan generar tanto el piruvato, intermediarios del ciclo de Krebs, ¿sí? Acetil-CoA, precursores también de la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Como el piruvato, oxalacetato, ¿ok? Y en el caso de los que pueden hacer todo esto, se les llama glucogénicos, ¿sí? Glucogénicos, ¿ok? Es decir, son moléculas, es decir, a partir de los aminoácidos producen moléculas que me van a permitir formar, por ejemplo, glucosa, ¿sí? Me van a poder formar glucosa, por eso se le llaman aminoácidos glucogénicos, ¿ok? Y en el caso de los aminoácidos cetogénicos, son aminoácidos que me van a permitir formar los cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, en realidad, los que me permiten formar cuerpos cetónicos son dos, lisina y leucina. Ya, acá no les he puesto creo que la lisina. Es lisina y leucina. Solamente les he colocado la leucina. ¿Por qué? Porque la leucina es el único que solamente puede formar cuerpos cetónicos. En cambio, la lisina puede formar no solamente cuerpos cetónicos, sino también glucosa. ¿Ok? Entonces, por eso es que en el caso de acá les he colocado lo que es los aminoácidos cetogénicos, ¿no? Entonces, en este caso... Miss, disculpe, ¿qué dijo? ¿La leucina? y la lisina forman cuerpos cetónicos, ¿sí? Se encargan de formar cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces, dentro de los aminoácidos, tenemos algunos que van a formar, por ejemplo, cuerpos cetónicos, que viene a ser la leucina y lisina. Y otros aminoácidos que van a formar, pues obviamente, glucosa, ¿sí? Y hay otros que van a formarte tanto glucosa como cuerpos cetónicos a la par, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos diferentes, pues no, triptófano, treonina, tirosina, fenilalanina, isoleucina, ¿ok? En el cual son tanto por eso glucogénicos como cetogénicos, a eso se les llaman glucocetogénicos, ¿ok? ¿Cómo me van a entender mejor aquí? Miren, yo tengo 20 aminoácidos, ¿ok? Estos 20 aminoácidos van a converger en 7 metabolitos distintos. ¿Qué me van a poder formar estos aminoácidos? O sea, cuando estos se degradan, van a permitir formarme, ¿qué cosa? Piruvato, oxalacetato, fumarato, succinato, alfa-cetoglutarato, acetil-CoA, acetil-CoA, ¿ok? Entonces, de alguna u otra manera, yo consigo, pues, obtener ciertos compuestos, ¿sí? Que puedo yo utilizar como precursores para poder formar nuevas moléculas. Entonces, eso es lo interesante de los aminoácidos, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo digo glucogénicos, eso implica que estoy hablando de la alanina, cisteína, glicina, serina, treonina, triptófano, ¿ok? Entonces, estos me van a permitir formar, ¿qué cosa? Piruvato, ¿ok? Pero el piruvato puede formarme también, ¿qué cosa? Lo que es al oxalacetato. Y el oxalacetato puede generarme glucosa, ¿sí? Entonces es una vía, ¿ok? Por otro lado, tengo asparagina y aspartato, forman oxalacetato, ¿ok? Y esto me va a permitir, ¿qué cosa? Poder formar glucosa, ¿ok? Como hace un momento acabamos de ver, pues miren, en la parte de aquí que nosotros hemos hablado, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Oxalacetato puede formar aspartato, pero también el aspartato puede formar oxalacetato porque es una reacción reversible. Entonces, muchas veces en las transaminaciones son reacciones reversibles, ¿sí? Que en las cuales puedes tú formar. Si tienes este aminoácido, tú puedes formar oxalacetato, ¿ok? Si tienes, en este caso, este aminoácido, tú puedes formar alfa-cetoglutarato. ¿Ok? Entonces acá estamos hablando de la remoción y la exclusión del grupo amino, no de los aminoácidos, pero es una reacción reversible. Entonces puede, así como nosotros ahorita estamos viendo el tema de formar glutamato, formar aspartato, sí que nos interesa para poder eliminar estos compuestos nitrogenados,
también nosotros podemos tener, pues, a partir de estos aminoácidos, formar, pues, lo que son los alfa-cetoácidos, o sea, es decir, la cadena carbonada, que pueden ser todos estos intermediarios. Entonces, miren aquí, ¿no? Oxalacetato, del aspartato y fenilalanina puedo formar fumarato, de isoleucina metionina puedo formar succinil-CoA, de la arginina y glutamato, glutamina, prolina, puedo formar alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces, se dan cuenta, yo puedo formar aquí, ¿sí? Ahora, yo tengo acá leucina y lisina, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá, la leucina y la lisina forman, ¿qué cosa? Unos pueden formar acetil-CoA, y de acetil-CoA puedo formar acetato, ¿no es cierto? Que eso es un cuerpo cetónico, ¿sí? O por este lado puedo también leucina, lisina, que pueden formar también acetato, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos, ¿sí? Estos son los considerados, les llaman cetogénicos, ¿no? Que pueden formar los cuerpos cetónicos, o sea, son los rojitos aquí o rosaditos son los que me pueden formar cuerpos cetónicos, como el acetoacetato, que ya lo hemos visto. Estos también pueden formar acetoacetato, ¿ok? Y estos de aquí también pueden formar lo que es glucosa, ¿sí? Por eso se llaman glucogénicos, ¿sí? Pero, miren aquí, tengo fenilalanina, que puede formar glucosa, pero también tengo fenilalanina, que puede formar cuerpo cetónico. Tengo tirosina, que puede formar cuerpo cetónico. Tengo tirosina, que puede formar glucosa, ¿sí? Tengo triptófano, que puede formar cuerpo cetónico. Tengo triptófano, que me puede formar también, ¿qué cosa? Glucosa. ¿Cómo se llaman estos dos? Ya no son glucogénicos o cetogénicos, ahora son glucocetogénicos, ¿sí? Porque son aminoácidos que me pueden dar estos dos compuestos importantes, tanto glucosa como cuerpo cetónico, ¿ok? Tanto glucosa como cuerpo cetónico, ¿sí? ¿Estamos? Ok. Vamos aquí, un segundo. Ahora, ¿por qué es tan importante lo del catabolismo? ¿Sí? Entonces, miren aquí, ¿eh? Yo aquí en esta imagen, yo les digo, por un lado, tratar de remover, ¿no? Y excreción de grupo amino, y otro, la degradación del esqueleto carbonado. Entonces, yo sé que la degradación del esqueleto carbonado me va a dar diferentes intermediarios que me van a ayudar a partir de estos formar glucosa, o por otro lado, formar cuerpos cetónicos, que también son importantes, ¿sí? Para las células. Pero por otro lado, yo tengo aquí, pues, la remoción y la excreción de grupo amino, y de acá me dice urea. Es decir, con esto yo puedo formar la urea. Entonces, en la remoción y la excreción de grupo amino, hemos hablado que en la primera transaminación formo glutamato, ¿ok? Y en el segundo paso voy a tener dos puntos importantes. Por un lado, una nueva transaminación para tener aspartato, y una desaminación para tener el amonio, ¿ok? ¿Y esto qué está conectado entonces con la urea? Por tanto, si nosotros hablamos de la urea, nosotros hablamos que es el producto principal del metabolismo de las proteínas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, esta urea va a ser sintetizada a partir de ¿quién? Amonio y aspartato. Entonces, al yo hacer la remoción y la excreción del grupo amino, yo consigo obtener aspartato y amonio por las transaminaciones y por la desaminación. ¿Ya? Y aparte también utilizo el bicarbonato, ¿ok? Estos tres compuestos son necesarios para poder sintetizar la urea, ¿ok? Si yo veo la urea, ¿no es cierto? Tengo dos átomos de nitrógeno, ¿ok? De esta manera es quien me permite poder eliminar los compuestos nitrogenados, ¿sí? Por eso es que yo sintetizo urea en el hígado, con la finalidad de poder eliminar esos compuestos nitrogenados. Si no son degradados para ser reutilizados, como en el esqueleto carbonado, y poder obtener precursores para que me formen glucosa o cuerpos cetónicos, por otro lado, tengo que eliminarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formar estos aminoácidos aspartato y a la vez el amonio para poder finalmente poder sintetizar urea, porque si no, no puedo sintetizar urea. ¿Ok? Entonces, en el hígado, lo que vamos a hacer es sintetizarlo,
¿sí? Sintetizamos la urea y luego, pues de haber sintetizado, va a tener que ser, pues, secretada, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo y va a tener que llegar a los riñones para poder ser eliminada en la orina, ¿ok? Entonces, normalmente se va a encontrar en la orina, pero también se puede encontrar en la matriz fecal, pero mayormente se encuentra en la orina, ¿ok? Entonces, ¿cómo es el ciclo de la urea? Entonces, si ustedes ven acá, ustedes dicen, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Verdad? Entonces, miren, ¿qué cosa es esto? La mitocondria, ¿sí? ¿Dónde se da la síntesis, ya, de la urea? En la matriz mitocondrial, ¿ok? ¿De dónde parte? ¿Sí? De un compuesto, en este caso, de carbono, que se llama el carbamoil fosfato. Ya, yo obtengo el carbamoil fosfato gracias a quién, porque el carbamoil fosfato es considerado el primer sustrato nitrogenado, ¿ok? Que tiene tanto carbono como, en este caso, nitrógeno, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes observan, vamos a entrar acá, ¿ya? Miren acá, yo tengo lo que acabamos de hablar de lo que es la transaminación y desaminación, me ha permitido obtener ¿qué cosa? El grupo amonio, ¿cierto? A lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿sí? Por la desaminación consigo tener el amonio. Por la transaminación consigo tener ¿qué cosa? El aspartato. ¿No es cierto? El aspartato. El aspartato me permite obtener oxalacetato y de esta manera poder tener glucosa, ¿sí? Entonces, en esta transaminación yo consigo tener ciertos componentes como el oxalacetato, el aspartato, ¿ok? ¿Sí? Y por el otro lado consigo tener lo que es el amonio, ¿sí? Acá ya sabemos que este es el ciclo de Krebs, ¿sí? Importante el ciclo de Krebs, ¿sí? Para poder obtener energía. Sabemos que la transaminación me permite poder obtener compuestos importantes para el ciclo de Krebs, ¿sí? Y por el otro lado, en la desaminación obtengo el amonio, necesario para poder formar el primer compuesto o sustrato nitrogenado en la mitocondria, ¿sí? Que se llama carbamoil fosfato. Se obtiene, ¿sí? A partir de el bicarbonato y amonio, ¿ya? Utilizo 2 moléculas de ATP, ¿sí? Tengo 2 moléculas de ATP en acetilglutamato, ¿sí? En este caso obtengo el carbamoil fosfato, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí. Acá creo que me faltó colocarles, ¿no? Acá tengo una enzima, ¿ya? Acá me faltó colocarles la enzima. La enzima se llama carbamoil fosfato sintetasa, ¿ok? Acuérdense que las sintetasas son ligasas. Necesitas de ATP para poder formar el producto, ¿ok? Entonces tenemos la carbamoil fosfato sintetasa que me va a permitir formar el carbamoil fosfato. Gracias al amonio de la desaminación que acabo de hacer de los aminoácidos, ¿sí? Tengo acá el carbomoil y tengo aquí el bicarbonato, ¿ok? Tengo el primer sustrato nitrogenado, ¿sí? En la segunda reacción, este carbomoil fosfato se condensa ¿con quién? Con la ornitina. Cuando hablo de condensarse es que se unen, se juntan estas 2 moléculas y te va a formar lo que se llama citrulina, ¿sí? ¿Cómo se llama la enzima que me permite formar la citrulina? Ornitina transcarbamoilasa, ¿ok? Transcarbamoilasa. Entonces, aquí me permite formar lo que se llama la citrulina. Carbamoil fosfato, ornitina, obtengo citrulina. Todavía estoy en la matriz mitocondrial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el ciclo de la urea tiene una parte en la matriz y otra parte en el citoplasma, ¿ok? Una parte en la matriz y otra parte en el citoplasma. Entonces, primera y segunda reacción se da en la matriz mitocondrial. Luego, la citrulina va a tener que ser exportada al citoplasma o citosol, ¿ok? Entonces, acá la citrulina sale y cuando sale son por unos transportadores. Entonces, acá yo tengo transportadores que se llaman citrulina-ornitina. Son transportadores específicos que se encuentran en la membrana de la mitocondria. ¿Ok? Entonces la citrulina va a ser exportada hacia el citoplasma, ¿ya? ¿Dónde reacciona con quién? El aspartato. Este aspartato, ¿dónde lo obtuve? ¿Dónde obtuve el aspartato? La trans.
Eso, de la transaminación. De la transaminación. Se hizo la transaminación y obtuve aspartato. Acuérdense del glutamato, ¿qué hago? Transamino y por otro lado desamino. ¿Sí? La transaminación me permite obtener aspartato y acá la desaminación amonio. Entonces aquí la citrulina que sale en el citoplasma ya va a reaccionar con el aspartato para poder formar justamente lo que se llama argininosuccinato. ¿Ok? ¿Cuál es la enzima? Argininosuccinato sintetasa. ¿Por qué se llama sintetasa? Porque participa el ATP. Se dan cuenta que esto es una vía de síntesis, porque estamos sintetizando urea. Mira la cantidad de energía que estamos utilizando. Desde el inicio ya estamos utilizando 2 ATP. Y aquí también estamos utilizando ATP para poder formar argininosuccinato, con la enzima que se llama argininosuccinato sintetasa. ¿Ok? ¿Cuántos ATP se utilizan? Una molécula de ATP se va a utilizar. ¿Ok? Luego, en la cuarta reacción, ¿qué pasa con la argininosuccinato? Este argininosuccinato se va a descomponer en arginina y también en fumarato. ¿Sí? En arginina y también en fumarato. ¿Ok? En este caso, si se dan cuenta acá está la enzima argininosuccinasa. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese fumarato del ciclo de la urea? ¿A dónde se nos va? ¿A dónde se nos va? Al ciclo de Krebs, exactamente. ¿Se han dado cuenta que las moléculas las reutilizamos? ¿Sí? Todos van justamente a compartir ciertas vías, ¿no? Porque estamos, si se dan cuenta, acá nosotros estamos en metabolismo de proteínas, pero se conecta con el ciclo de Krebs que está relacionado con, pues, el metabolismo de carbohidratos, ¿sí? Entonces, por eso que los precursores del ciclo de Krebs son sumamente importantes, porque cuando el ciclo de Krebs está activo, perfecto, degrada todo, obtienes NADH, FADH2 y todo, pero cuando el ciclo de Krebs está inhibido, automáticamente todos los demás metabolismos pueden, pues, salir a poder hacer otras vías metabólicas, ¿ok? Y también esas otras vías metabólicas también te permiten poder formar esos precursores del ciclo de Krebs para seguir manteniendo el ciclo de Krebs y que siga trabajando cuando esté activo nuevamente, ¿sí? Entonces aquí la argininosuccinato se descompone gracias a la argininosuccinasa y obtenemos lo que es la arginina y tenemos también el fumarato, que se va directamente al ciclo de Krebs. ¿Ok? Hay que tener en cuenta algo, que el aspartato, ya, que estoy utilizando para poder formar el argininosuccinato, es considerado el segundo sustrato nitrogenado. Tengo el primer sustrato, carboxilfosfato, y por el otro lado tengo el aspartato, que es el segundo sustrato nitrogenado en el ciclo de la urea. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en este caso con la arginina? ¿Sí? La arginina lo que va a hacer es ser hidrolizada, ¿ok? Una ruptura de enlace, y lo que va a hacer es formar, ¿qué cosa? Ornitina, ¿ya? Y urea, utilizando la enzima arginasa, ¿sí? Arginasa. Obtengo, por la hidrólisis, tengo arginasa, ¿no es cierto? En la enzima, perdón, se utiliza para poder obtener ornitina y lo que es la urea, ¿ok? En lo que es la hidrólisis, ¿sí? Utilizando siempre agua, acuérdense, es una hidratasa, ¿sí? Entonces acá nosotros tenemos la enzima arginasa que me va a poder obtener ornitina y también poder obtener urea. Y la urea finalmente se va a ir al riñón, ¿sí? Entonces acá nosotros estamos hablando de una célula del hepatocito, ¿ok? Entonces, miren, no sé si ustedes recuerdan que yo les había mencionado que dentro de los aminoácidos esenciales, ¿no es cierto? Pasaba algo con la arginina, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, en el caso de la arginina, ¿sí? O sea, que a pesar que nosotros sintetizamos arginina, porque miren, sintetizamos arginina, ¿no es cierto? Lo consideramos como un aminoácido esencial, o sea, pero nosotros sintetizamos arginina, o sea, sería un aminoácido no esencial, pero
¿Por qué se le considera como un asterisco? Porque si ustedes revisan la clase anterior, van a ver que hay un asterisco en arginina. ¿Sí? ¿Por qué es que lo consideramos como también esencial? A pesar que, como se sintetiza en el cuerpo, es no esencial. Porque el ciclo de la urea hace que consuma una gran cantidad de arginina. Entonces, eso hace que el metabolismo necesite de arginina porque esa que se sintetiza se utiliza para formar urea. Entonces, por eso es que se le pone ese asterisco, que a pesar que se sintetiza en el organismo, es necesario consumirla, ¿ok? Porque necesitamos la arginina para poder sintetizar nuevas proteínas. Entonces, imagínense, si solamente la arginina participa en el proceso de síntesis de urea, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con las moléculas, las proteínas que necesitan de arginina para su estructura? ¿Sí? Entonces necesitan de este aminoácido para poder formar, ¿no?, las estructuras necesarias en las proteínas, ¿no? Que pueden ser enzimáticas, que pueden ser hormonales, etc. ¿Ok? Entonces por eso que la arginina es un aminoácido considerado esencial, a pesar que lo sintetizamos, es una excepción. ¿Ok? Por eso es bien importante tener eso en cuenta, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos la urea, ¿sí? La urea que ha sido sintetizada en el hígado va a ser obviamente transportada y eliminada, pues, por la orina, ¿ok? Por eso que la urea es el principal producto de desecho, ¿sí? Es el principal producto de desecho, ¿ok? ¿Estamos? ¿Estamos claros? Me hizo una consulta, yo me perdí un poquito aquí en lo que es la arginina. Ajá. La arginina, puede formar ornitina y a la vez urea, o es que Urea, los dos ajá. se combinan. No, Con la... la arginina a la hora de hacer la hidrólisis, tú obtienes por un lado ornitina y por otro lado tienes la urea. Por eso que a partir de la arginina, por la hidrólisis, por la presencia de agua y la arginasa, ¿no? Te permites pues obtener obviamente lo que es la urea, ¿sí? Ahora la ornitina entra nuevamente a la matriz mitocondrial para seguir pues formando citrulina, ¿ok? Entonces por eso que estos son transportadores que se llaman citrulina y ornitina. Termina a formar urea y nuevamente te forma ornitina para que siga el ciclo. Por eso le llaman ciclo de la urea, porque está una y otra vez generando pues estos productos, igualito como el ciclo de Krebs, que una y otra vez teníamos pues todos esos compuestos igualito, ¿no? Entonces se obtiene urea y a la vez se tiene ornitina, y la ornitina nuevamente entra en la matriz para poder pues formar citrulina a partir del carbomuil fosfato, ¿no? Y de esta manera seguimos una y otra vez formando urea para poder pues regular el compuesto nitrogenado. Pues acuérdense que no conseguimos almacenar, tenemos que eliminar los compuestos nitrogenados. Entonces cuando ustedes consumen una mayor cantidad de proteínas, ustedes tienen que tratar de tomar agua con la finalidad de poder filtrar y eliminar la orina para que la urea pueda ser descartada. Por eso ustedes toman bastante líquido, te dicen cuando consumes proteínas, ¿ok? Porque el problema es que los riñones se pueden afectar, ¿ok? Entonces, si no tomamos agua, ¿cómo conseguimos eliminar, ¿no es cierto?, lo que es la urea en la orina. Entonces, de esta manera nosotros conseguimos eliminarlo. Entonces, ¿cómo formamos urea? Para poder formar urea, si se dan cuenta, nosotros necesitamos de ciertos aminoácidos específicos. ¿Cuáles son? El aspartato, ¿sí?, que hemos obtenido, ¿ya? Sí, aparte lo que es la arginina, ¿sí?, son aminoácidos indispensables, ¿ok?, para poder tener urea. Y acá la desaminación, o sea, el grupo amino, gracias al glutamato, ¿no? Entonces, viene un aminoácido, hay que catabolizar, ¿no? O simplemente hay que degradarlo, ¿no?, para que sea más sencillo para ustedes. Degradamos el aminoácido, y al degradar el aminoácido tenemos que tener, digamos, como que dos opciones, ¿no? Ok, le sacamos el grupo amino y la otra parte del esqueleto carbonado pues se utiliza para los precursores, todo lo que se necesita para poder reutilizar. O sea, es una forma de reciclar. Ya, pero en el tema de sacar este grupo amino, pues esos aminoácidos hacen de que tú hagas esa transaminación, ¿no? Entonces utilizas los aminoácidos que te quedan y lo que haces es los transaminas, ¿no es cierto? Y lo que formas es glutamato. Todos esos aminoácidos los transaminas y lo que forma finalmente es glutamato.
¿Ok? Entonces, cuando utilizas este glutamato, ¿no es cierto?, nos va a permitir formar aspartato. Y este aspartato es necesario para el ciclo de la urea. ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que hacer esa transaminación. Por un lado, obtener el aspartato y necesitamos hacer la desaminación para poder tener el amonio. Entonces, tanto con el amonio y el aspartato, puedo de esa manera sintetizar urea. Si no, no puedo sintetizar urea. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de la urea, necesito de todas maneras hacer transaminaciones y desaminaciones. ¿Ok? Transaminaciones y desaminaciones. La transaminación me permite formar glutamato en la primera. Y del glutamato yo puedo hacer dos cosas. Al glutamato lo puedo transaminar o lo puedo desaminar. Si al glutamato lo transamino, formo aspartato. Si al glutamato lo desamino, formo amonio. Y tengo los productos importantes para poder formar urea. Y de esta manera poder eliminar el principal producto, pues desecho en realidad de las proteínas. ¿Sí? De esta manera yo consigo eliminar los compuestos nitrogenados y de esta manera consigo regular. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces no se olviden, por favor, ya de la importancia que tiene pues estos dos compuestos, tanto el aspartato como el glutamato, ¿no es cierto?, en relación a lo que es las transaminaciones y las desaminaciones. ¿Ok? El glutamato es el que se transamina y el que se desamina para poder tener aspartato y grupo amonio, ¿no? Y tener en cuenta que la arginina, a pesar que se sintetiza en el organismo, es considerado esencial porque se gasta para sintetizar urea. ¿Sí? Se gasta para sintetizar urea. ¿Ok? Entonces es súper importante tener en cuenta eso y que los ciclos están conectados. ¿Ok? Los ciclos están conectados. ¿Sí? Y todo lo que nosotros pues degradamos se reutiliza. Muchas veces se reutiliza y cuando ya se utilizó todo, pues ya al final ya puedes tú de alguna u otra manera eliminarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo? En este caso, como urea, en el caso que son los compuestos nitrogenados, ¿sí? Pero las moléculas, si se dan cuenta, se reciclan, ¿sí? Se reciclan. Entonces, eso es lo interesante, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Mis, y los sustratos nitrogenados, ahí tienen alguna importancia. Son dos, dijo, ¿no es cierto? El aspartato y Claro. Claro, lo que pasa es que el primer sustrato nitrogenado es importante para que te pueda formar citrulina. O sea, es el inicio del ciclo de la urea. ¿Sí? Y en el caso, miren, acá el sustrato nitrogenado, que es el carbomoil fosfato, es digamos que es uno de los sustratos que con la ornitina te forma la citrulina. Entonces, si no tengo carbomoil fosfato, que es el primer sustrato nitrogenado, no puedo formar citrulina. Entonces, la citrulina después sale y ahí luego yo uso el aspartato, ¿sí? Entonces ya utilizando el aspartato yo puedo formar recién arginino succinato para luego poder hacer la última parte del ciclo de la urea, ¿no? Entonces aquí el primer sustrato nitrogenado pues prácticamente participa, ¿no? En este caso en la segunda reacción, ¿sí? En la segunda reacción. Y en el caso del aspartato me está participando en la tercera reacción. ¿Sí? Que sería el segundo sustrato nitrogenado. Son necesarios para poder, pues, obtener la urea, ¿sí? Acuérdense que la urea, ¿qué cosa tiene? Tiene dos, ¿sí? Dos átomos de nitrógeno. Esos átomos de nitrógeno, ¿de dónde vienen? En este caso, del carbamoil y del aspartato, ¿sí? De ahí es donde vienen, ¿sí? Por eso es que tenemos la urea que viene a ser, pues, una molécula que contiene dos átomos de nitrógeno. ¿Ok? Entonces, por eso son importantes. Ya, mis gracias. Ok. Ok, chicos. ¿Sí? Ahora, miren, la siguiente semana nos toca lo que es metabolismo de aminoácidos y es síntesis. Si ahora hemos visto catabolismo, la otra es síntesis, ¿sí? También es sencillo porque lo que vamos a ver es simplemente la síntesis
de ciertos aminoácidos, ¿no? Que sabemos que los produce en realidad el organismo, ¿sí? Entonces vamos a ver en la próxima semana justamente lo que son las transaminaciones, vamos a ver desaminaciones, entonces vamos a ver ciertas reacciones igual relacionadas a lo que hemos estado viendo ahora, para ver cómo es que se da la síntesis de los aminoácidos. Vamos hasta recordar el ciclo de Cori, ¿sí? El ciclo de glucosalanina, ¿sí? De glucosalanina, ¿ok? Que es para poder obtener alanina a partir de piruvato y piruvato a partir de alanina, ¿sí? Porque por ahí también podemos nosotros sintetizar. Entonces ustedes se van a dar cuenta que muchas de las vías, ¿sí? Muchas de las vías que nosotros hemos visto anteriormente, ya son reversibles. Miss, una consulta. Reversibles, dime. El glucocetónico era cuando los aminoácidos tenían igual. Cuando nosotros hablamos de aminoácidos cetogénicos es síntesis de cuerpos cetónicos. O sea, a partir de ese aminoácido forma cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de glucogénicos es que a partir de ese aminoácido puede generar precursores para formar glucosa, como el piruvato, oxalacetato. Y cuando hablamos de glucocetogénicos es que puede formar tanto cuerpo cetónico, el acetoacetato, como también precursores que me permiten formar glucosa. ¿Sí? Sí, Miss, eso quería. Gracias. Ok, sí, acuérdense de esta imagen. Ya, acá están todos los aminoácidos que me permiten formar pues todos estos intermediarios, ¿sí? Que son del ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces de esta manera me permiten pues obtener estos compuestos con la finalidad de poder formar glucosa, de poder formar acetoacetato, ¿no? Entonces normalmente cuando nosotros degradamos los aminoácidos, principalmente es con la idea de darle glucosa en sí a la célula, pues, ¿no? Porque acuérdense, hacemos metabolismo de carbohidratos. No hay carbohidrato, glucogenólisis, ya no hay, en este caso, glucógeno, ya se acabó las reservas. ¿Qué haces? Gluconeogénesis. En la gluconeogénesis, ¿qué haces? Utilizas el lactato, ¿no es cierto?, para poder obtener, en este caso, glucosa. Utilizas el glicerol, que fue pues del metabolismo de los lípidos para poder obtener glucosa. Y también de los aminoácidos, ¿sí? Entonces agarras los aminoácidos también para que te permitan formar glucosa. Eso se llama en este caso, neogénesis, que permite obtener glucosa. Pero eso estamos hablando ya de la gluconeogénesis, ¿no? Entonces, en la gluconeogénesis tú necesitas, pues, tener que degradar, o sea, hacer lipólisis y también hacer degradación de aminoácidos, ¿ok? De aminoácidos, ¿ok? Es decir, aminoácidos circulantes, aminoácidos que estén en el medio. Si no hay aminoácidos, bueno, en ese caso ya podrías tú degradar proteínas endógenas para poder tener esos aminoácidos. Pero mayormente tú no vas a degradar una proteína que tenga una función, o sea, quitarle esa función para darle energía, o es decir, glucosa, para que de esa manera pueda tener energía, ¿no? Entonces es un poco complicado eso, ¿no? Entonces todo está conectado, o sea, todo está conectado. Tengan en cuenta cómo es el metabolismo. Lo primero, ¿qué es lo que utilizas? ¿Sí? Normalmente estamos hablando de la glucólisis, todo el proceso de degradación, oxidación completa de la glucosa para tener energía. No, si se acaba periodo interdigestivo, glucogenólisis, degradas el glucógeno. Luego que degradas el glucógeno, se te acaba el glucógeno y entras a la gluconeogénesis. Entonces, en el caso de la gluconeogénesis, pues tú formas glucosa a partir de otros compuestos que no son glucosídicos. Entonces, ahí yo lo que les decía era, le pides ayuda al metabolismo ¿de quién? De los lípidos, de las proteínas, en este caso los aminoácidos. Aprovechamos los aminoácidos, que hay un pool de aminoácidos, agarramos esos aminoácidos que no están siendo utilizados y los utilizamos para poder obtener, en este caso, glucosa, ¿no es cierto? O por otro lado también cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque acuérdense que el músculo también necesita de cuerpo cetónico, entonces tiene que ver la forma en cómo elegir, ¿no? Mira, si tengo cuerpo cetónico, si tengo glucosa, yo no le voy a dar glucosa al músculo, prefiero darle glucosa al cerebro y el cuerpo cetónico dárselo al músculo o al corazón, ¿ok? Si ya no tengo, pues ya el cuerpo cetónico se lo da al cerebro. Pero si tú formas glucosa, entonces tú le vas a dar glucosa a los tejidos que pues son exquisitos, solo de glucosa. Entonces los otros les puedes dar los cuerpos cetónicos. Entonces ven esa forma para poder darle energía,
¿sí? Entonces, obviamente ustedes ya saben que se forma el cuerpo cetónico y el cuerpo cetónico pues va a tener que irse a la célula correspondiente, se degrada y obtienes la energía de forma inmediata, ¿no? ¿Cómo? Por el ciclo de Krebs. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver la dirección de la vía, ¿no? ¿Qué es lo que se está necesitando para saber si estos van a formar, pues van a ser parte del ciclo de Krebs para poder obtener energía, o los precursores van a poder formar de repente aminoácidos para algo específico, ¿no? Porque también, o sea, cuando empezamos con los procesos de síntesis, ¿ok? Automáticamente pues los precursores parten para poder formar también aminoácidos, y de esta manera utilizamos los aminoácidos para poder obtener proteínas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, son reacciones reversibles. Va a depender de lo que necesite la célula para saber en qué dirección me voy. Ok, sintetizo aminoácidos para poder formar proteínas, o, oye, necesito precursores para poder formar glucosa para poder darle energía a las células, porque esa es la forma correcta de poder obtener energía, con la glucosa, ¿sí? Entonces, por eso que todos los metabolismos están conectados, ¿ok? Ya luego, cuando ya entremos a la parte de los ácidos nucleicos, ahí ya vamos a complementar todo, y eso se llama metabolismo integrado, en el cual pues tenemos que hablar metabolismo de carbohidratos, metabolismo de los lípidos, metabolismo de las proteínas, y finalmente el metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿no? Que abarcan todo. Entonces, si se dan cuenta, todo está conectado. Todo está conectado. Lo más importante acá ni siquiera es aprenderse de memoria todas las vías, sino simplemente entender qué es lo que necesita la célula. Dependiendo de lo que necesita la célula es donde va, ¿no? La vía, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a obtener? ¿Qué es lo que necesita la célula? ¿Ok? Dependiendo de lo que necesita, automáticamente esa vía se activa para darle lo que necesita la célula. Tanto obtener energía, tanto moléculas importantes para, por ejemplo, la glucosa, para que luego pueda tener energía, o simplemente para poder sintetizar varias moléculas que necesita la célula para realizar funciones. ¿Ok? Entonces, si pueden, traten de revisar un poquito también Bioquímica 1, ¿ok? Para comenzar a construir mejor la idea del metabolismo integrado, ¿no? Cómo todas nuestras vías se conectan. ¿Ok, chicos? Entonces, justo son 8:40, ya terminamos. Por favor, los chicos que han llegado tarde, porque hay algunos que han llegado tarde, ¿sí? Necesito, por favor, que me digan para poder actualizar la asistencia. Muy buenas noches, Intiquilla, por favor. Ya, a ver, un segundito, por favor. Otra cosa, yo les coloco videos para que justamente los revisen. Revisen los videos, o ahí lo tienen, ustedes pueden dar clic simplemente en la PDF que cuelgo, y ahí ustedes pueden revisar esos videos. De repente ahí les puede ayudar a simplificar. Y que ya piña. Sí. Mis buenas noches, Ruti. Espérense, vamos. Mis buenas noches. Sí, vayan diciendo por favor. apellidos y voy colocando mientras que voy escuchando ahí algunos. Me dijeron Payano. Sí, Payano Jessica. Ya, Y que ya piña. Ayapiña. Buenas noches, López y Antoy. López. Ruti, mis buenas noches. Listo, Ruti, ya, a ver. Díaz digo ahí, Marlene. Buenas noches, Hurtado, por favor. Espérense, Ruti. Un segundo. Ruti ya está. A ver, Ventura está. Silva. Remache. Núñez, Johanna. Hurtado, Carolina. Hurtado, presente, mis buenas noches. Espinosa, Soledad. Espinosa. Cachay, Talía. Presente, mis buenas noches. Ok. Así se está. Doctora, buenas noches. Daniel Díaz, por favor. Espérense. Basurto. Apaza. Presente, profesora Juan Apaza. Ya. Zapata. Salazar Andrés. Presente, profesora, buenas noches. Ok. Pajuelo, Gabriela. Miss Basurto escribió al chat. Pajuelo. Leslie Basurto escribió al chat. Ay, gracias. Dame un segundo. Basurto.
Por favor, ya les he dicho, no falten, por favor, porque si tienen más del 30% de faltas, los saco del curso. Díaz, por favor, doctora. Ya, Zapata y Ulisa está. Díaz. Miss Pajuelo, por favor. Pajuelo. Miss, buenas noches, disculpe, Núñez Albino, por favor. Ok. Yo no voy a aceptar que me ingresen a la última hora, ¿ah? Piña. Si me ingresan dentro de los 15 minutos. Ya, si no, ya mejor no ingresen. Es una consulta que Piña Sí, apuntó. sí, ya lo coloqué, ya coloqué. Díaz, Marlene. Marlene, presente. Ya. Sí, la próxima les voy a jalar las orejas a los que están entrando tarde. Así voy a comenzar a bajar puntos, creo, ¿ah? Porque me entran tarde. A ver, Jaxa Orlando. Ya creo que ya está retirado ese, porque ya prácticamente toda la primera parte ha faltado, así que ya lo saqué del curso, Jaxa. López Celestino. Presente. Ok. Montoya, Claudia. Presente, profesora, buenas noches. Ok. Morán Rocío. Presente, mi, buenas noches. Ya. O sea, a partir de la próxima semana, en los 15 minutos voy a tomar lista, de ahí ya no tomo ya. Si no estuvieron, no se guardó. Zapata y Lisa. Yo le escribí al chat. ¿Zapata? No, en Tiquilla, Miss. Ah, ya. No, en Tiquilla ya está. Ya. Sí, ya te coloqué. Ya, Espinosa Soledad. Remache. Silva Paula. Venturas Pozo. Ok, listo. Ya está. Por favor, traten de entrar a la hora la próxima semana, ¿ya? Para no tener que extender tanto tiempo. Ya, lo que es la asistencia. Son bastantes, son como casi 55, 60. Eso también cansa, tener que estar tomando la lista todos. Sí, si no están, volver a repetir nuevamente. Porque no están pendientes, no están conectados conmigo, están de repente haciendo otras cosas. Entonces también pónganse en el lugar de uno, de tener que estar llamando. A ver, ¿quién más está hablando? Por favor, de una vez, última vez ya. Miss, buenas noches. Disculpe, lo que pasa es que la semana pasada por problemas de salud. Ah, ok, no, en el caso de problemas de salud, no puedo actualizar la asistencia, pero si me has escrito no hay problema, ¿sí? ¿Cuál es tu apellido? Vargas Muñoz, Miss, pero no he escrito, Miss. Ya, escríbeme para saber, porque después cuando yo comience a ver las faltas, ahí yo tengo que ver si son justificadas o no. ¿Ya? Solamente por precaución me escribes, por favor, al correo para indicarme eso. ¿Ya? Ya, Nada. muchas gracias. Ok. Ya, chicos, entonces ya nos vemos la próxima semana. Vayan revisando, por favor, las PPTs. Ok, voy a ir colocando también las nuevas de una vez ya para que puedan revisar todo. Ok, cuídense mucho, sigan pasando una bonita Semana Santa que todavía termina mañana. Ok, cuídense mucho. Gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches, chicos.